Vamos paso a paso. Primero que nada, una mini introducción a lo que tienen adelante suyo. En la práctica es más fácil ir, entre comillas, atacando los temas a medida que van apareciendo, que sentarse a hacer una introducción de 5 horas, que no la vamos a hacer obviamente, sobre qué es el Talmud y cómo es el Talmud. Y es más fácil verlo adentro y ya está. Pero sí es apropiado por lo menos saber qué es lo que estamos viendo y de qué se trata la cuestión. El Talmud, la palabra Talmud viene de la palabra limud, estudio. El Talmud es el estudio clásico, típico, que el pueblo judío a todos los lugares donde se fue al exilio se lo llevó. Talmud y Beyadai se dice, el Talmud en sus manos, y esto es lo que nos mantuvo unidos y nos mantuvo fieles, digamos, a nuestra tradición, a nuestra cultura. En el momento que nos olvidamos del estudio de cómo se estudia esto y cómo se entiende esto, se empezó a diluir la identidad judía en montones de formas que quizás ahora no es el momento para expandir en cada una de ellas, el punto es que nos olvidamos de nuestro propio Yiddishkeit, nuestro propio judaísmo. El Talmud es la fuente de la expresión Yiddish Kop. Yiddish Kop quiere decir la cabeza judía. Yo no estoy diciendo que el judío es mejor que el gentil, no estamos hablando de esto, no es el punto, no me interesa hablar de esto tampoco. Estoy diciendo, hay una estructura de pensamiento, una forma de lidiar con los problemas y con las cuestiones de la vida en general, Yiddish. Nos guste o no nos guste. ¿Y de dónde sale eso? De acá. Sale de cómo estos personajes, que ya los vamos a ir conociendo de a poquitito, cómo estos personajes lidian con las dificultades que se ven en sus vidas. A partir de eso, nosotros aprendemos a lidiar con esas dificultades, esas cuestiones. El Talmud tiene dos partes básicas, son más, pero tiene dos partes básicas. Una parte se llama la Mishnah y la otra parte se llama la Gemara. Mishnah y Gemara, las dos cosas vienen de la palabra limud, estudio. Shinun significa repetición, esa es la palabra Mishnah. La Mishnah fue escrita ahí por el año 189, peso más, peso menos, por el Rabbi Yehuda Anasí. En la Mishnah misma aparece él y se llama Revi, el rabino. Es él, Rabbi Yehuda Anasí. Él lo que hizo fue básicamente compilar escritos de rabinos anteriores a él y compañeros de él y los armó, les dio una forma, les dio un formato. La Mishnah tiene 6 sedarim, órdenes que hablan de diferentes temas, y cada orden tiene tratados, y cada tratado tiene capítulos, y cada capítulo tiene Mishnayot, parrafitos, digamos. Mishnah 1, Mishnah 2, Mishnah 3, y así sucesivamente. En la época en que Rabbi Yehuda Anasí escribió la Mishnah, era bastante claro y sencillo lo que él quería decir. Junto con la Mishnah se entregó una serie de klalim, de reglas de interpretación de la Mishnah, porque en la Mishnah de repente aparecen discusiones. Rabbi Yehuda dice así, y Rabbi Meir dice así. Punto. ¿Y quién tiene razón? Para simplificar la cuestión, no importa, no es así, pero para ser sencillo, ¿quién tiene razón? Pues hay una serie de reglas. Cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda tiene razón. Excepto contados casos donde la Gemara, ahora explico qué es, se ocupa de decir, ojo, porque en esta no era como la regla general, esta va diferente. Esto es lo que es la Mishnah, y la Mishnah toca casi, no todos, casi todos los aspectos de la vida judía, tanto los prácticos, yo qué sé, como hacer un casamiento, como los que no son prácticos, por ejemplo, ofrendas en el templo. Hoy no tenemos templo, entre comillas podríamos decir, y a mí que me importan las leyes del templo, la Mishnah lidia con las leyes del templo igual. O porque tenemos que saber cuando Dios rápidamente reconstruye el tercer templo para saber qué hacer, o porque incluso está escrito, toda aquella persona que estudia las leyes del templo, por ejemplo, de una oila, de una ofrenda, es como si estuviese ofrendando esa ofrenda, sea como fuere. Hay cosas que Rabbi Yehuda Anasí dejó afuera. Por ejemplo, no hay un tratado sobre Hanukkah. Hay un tratado sobre Purim, Megillah se llama, no hay sobre Hanukkah. No hay leyes de Tfilin en la Mishnah. No están. Eso está en la Gemara. ¿Por qué las dejó afuera? Hay diferentes versiones. Una versión es porque en la práctica está prohibido escribir la Torá oral. El Talmud es Torá oral. Oral significa que se transmitía oralmente, generación tras generación. Está prohibido escribirla. Pero Rabbi Yehuda, porque no tiene que ser escrita, tiene que ser oral. Pero Rabbi Yehuda así vio que en su generación ya se estaba perdiendo, se estaban olvidando. Entonces él encontró un versículo en los Teilim. Es un momento para actuar para Dios, porque la gente está dejando la Torá. Entonces vamos a escribir estas cosas. Para que la Torá, para que la Mishnah, quiero decir, que él escribió
continúe siendo parte de la Torá oral, hay cosas que no escribió, que se transmitieron de forma oral, incluso en su propio momento, en su propio tiempo. Esta es una versión. Hay otras versiones, sea como fuere, hay cosas que no están en la Mishnah. Viene la Gemara. La Gemara fue terminada de compilar alrededor del año 400 por dos personajes que van a aparecer, Rav Ashi y Rabina. Y lo que hace es explicar la Mishnah, porque ya en la época de la Gemara, unos 200 años después de la Mishnah, más o menos, ya no era tan claro qué era lo que decía la Mishnah, había expresiones que no eran conocidas, había casos que aparecieron que antes no aparecieron simplemente, no fueron legislados porque no existían. Entonces se registraron en la Gemara esos casos. La Mishnah fue escrita en Eretz Israel, por eso la gran mayoría está en hebreo. La Gemara fue escrita en Babel, en Babilonia, por eso en la gran mayoría está en arameo, pero no todo, no 100%. Está en arameo. No es un arameo que hoy en día uno puede decir, che, Tubia, ¿vos hablás arameo? No, yo no hablo arameo, de ninguna manera. Y si encontrás rabinos que hablan arameo, Mazel Tov, no tiene ningún significado, ninguna importancia. El arameo de la Gemara, del Talmud, llamémoslo, es casi, no 100%, pero casi todo palabras claves, expresiones claves, en donde una expresión determinada significa una pregunta, otra expresión significa la respuesta a esa pregunta, o una prueba. No es un arameo, digamos, coloquial. Che, ¿vamos a tomar un café? ¿Cómo se dice en arameo? Yo qué sé cómo se dice en arameo. No interesa tampoco. Pero vamos a ir viendo que el Talmud va mechando entre arameo y hebreo con el objetivo de dar una estructura de pensamiento. Entonces, por esto, esta es una de las ideas, los chicos a partir aproximadamente en cuarto grado, quinto grado, ya empiezan a estudiar esto. No lo que nosotros vamos a estudiar en la práctica, pero estudiar partes más fáciles, con el objetivo de ir moldeando la cabeza. Entonces ahora cuando le dices a un nene una cosa, el nene te repregunta. ¿Y cómo sabes que es así? ¿Cómo se le ocurrió al nene la pregunta? Si papá te dice que es así, ¿por qué es así? Porque el Talmud se pregunta. Muy lindo lo que decís. ¿De dónde lo sacaste? En arameo se dice minana y mile. ¿De dónde lo sacaste? Probámelo. A ver, tráeme el versículo que prueba que es así. Este es en Yiddish dice el Tzugang, este es el enfoque talmúdico de las cosas. ¿De dónde salió eso? Importantísimo tener un detalle en cuenta, importantísimo, que no es un detalle que nosotros vamos a discutir en esta clase porque no tiene nada que ver con Talmud en sí. Es un asunto que lo asumimos, más allá de lo que ustedes piensen o no, en este momento no importa. Cuando un personaje en el Talmud trae un versículo para probar una idea, chao, se acabó, esa es la prueba. O sea, en ningún momento está en discusión, ¿la Torá es verdad o no es verdad? ¿Y Dios existe o no? Chao, salí, esa es otra clase. Si querés la clase que viene nos sentamos a discutir eso. Pero acá no. En esta clase lo pongo como fundamento para evitar todo tipo de dificultades. No me interesa si creen en Dios o no, hagan lo que quieran con sus vidas. En este mundo Dios existe y todo lo que Él dijo es verdad y absoluto. No se cuestiona eso. Ahora, sí podemos cuestionar de dónde sacaste lo que dijiste. ¿Cómo sabes que es así? Pero en el momento que me traes un versículo, se acabó la discusión. Dice la Torá. Y ninguno se pregunta, ¿y cómo sabes que la Torá es verdad? No, salí de acá. La Torá dice esto, se acabó. Es importante entenderlo porque en nuestra clase y en otros tratados talmúdicos puede surgir esa cuestión. Pero ¿y si no es así? ¿Y si Moisés en realidad nos sacó al pueblo judío de Egipto? Ok, esto es una clase de Talmud. En el Talmud, Moisés emes, Torá soy emes, Moisés es verdad, la Torá es verdad, y todo lo que dice la Torá es ley absoluta y funciona así. ¿A vos no te gusta? Mazel Tov, anda a otra clase. Eso discutir en otro lugar. Acá no. Es como si estuviésemos en una clase de matemática y nos ponemos a discutir lengua. Muy linda la lengua, es muy importante, pero esto es una clase de matemática. ¿No tiene nada que ver? Bien. ¿Hasta acá estamos? Ok. Un punto más, si tiene alguna pregunta, vale interrumpir, no me molesta. Sí, pero esto es lo mismo también cuando se enseña matemática, o se enseña trigonometría. Cuando nosotros aprendemos trigonometría... El teorema es así. Euclides dijo, nosotros nos basamos, las paralelas se tocan en el infinito. Y si se tocan antes, es otra geometría, no la que estamos estudiando. Correcto. Entonces, este conjunto de axiomas que se definen antes,
Quiero decir que la ciencia trabaja exactamente de la misma manera, Sí, en base a un conjunto axiomático. Totalmente. Entonces el Talmud razona basándose en un conjunto axiomático. Totalmente. Igual que la geometría claudiana, igual Totalmente. que la ciencia moderna, que la física. Entonces, no es motivo de descalificar, sino al revés, es entender que ese es un método, sea este conjunto De reglas, de reglas, vamos a jugar. a partir de ahí estamos. Acá Correcto. estamos jugando al truco. Correcto, eso sí. No puede cantar escoba. Acá jugamos al truco. ¿Eso sí? Eso sí, totalmente. ¿O quería decir algo? Sí, a mí me había surgido una duda cuando vos hablas de tradición oral, Sí. como que estaba prohibido. Sí. Está prohibido escribirla. ¿Y cómo se entiende entonces lo de la Torá? ¿No está escrita también? ¿O es, La Torá tiene dos porciones. Lo que nosotros vamos a estudiar es Torá oral, pero la Torá tiene dos porciones. Torá Shebiksav, la Torá escrita, Torá Shebalpé, la Torá oral. Aquello que está escrito, Dvarim Shebiksav, lo que está escrito, Iata, Roshai, la Omro Balpé. Así está escrito en el Talmud. No tenés permitido decirlo en forma oral. No se pueden citar versículos de memoria. Cuando uno lee la Torá, por ejemplo, aunque la sepas, lo tenés que leer. Y si no lo leíste, pues volvé para atrás y léelo. Porque a veces se te va la lengua y el versículo, Vaidaber Hashem el Moishe Lemor, debe decir como 500 veces. Dios habló como yo diciendo. Y se te va. No. Volvé y léelo. Lo que está escrito, tenés prohibido decirlo en forma oral. Lo que es oral, tenés prohibido escribirlo. Perfecto. Entonces Rabbi Yehuda Nasi se vio en un problema. Porque si no escribo nada, la gente se olvida. Y si lo escribo, no puedo. Entonces esta es una de las explicaciones por las cuales dejó ciertas cosas afuera. Perfecto. Gracias. Pero aclaremos la época histórica. Se pagaba con pena de muerte, estaba prohibido enseñar a los romanos. Sí, diferentes épocas. Entonces, uno de los motivos por los cuales está esa pérdida es por una enorme persecución que hubo. Muchas dificultades. Sí. Muchas dificultades en estudiarla. Entonces, de allí la necesidad de Torah Be'al-Peh, escribir la Mishnah. Lo que nosotros vamos a estudiar, ahora vamos a hacer un poco en detalle. Lo que nosotros vamos a estudiar es el tratado de Makot, que es el que tienen enfrente suyo. Makot, la traducción literal, es latigazos. Y discute varios temas, no solamente esta cuestión de los latigazos. Básicamente discute tres temas. El primer tema es lo que se llama, ahora voy a explicar, primero lo digo, los tres temas y después nos detenemos en donde comienza. El primer tema se llama Eidim Zeimemim, testigos falsos. Después lo explico, ¿sí? Paciencia, testigos falsos. No falso testimonio, testigos falsos, que es otra cosa, ahora voy a explicar. El segundo tema es Golus, el exilio. Cuando una persona mata a alguien sin querer, se iba al exilio. Ahora no lo vamos a discutir, mucho más adelante. Y el tercer tema en la práctica son Makois. ¿En qué casos se reciben latigazos y en qué casos no? Fundamental entender, porque esto enseguida va a saltar. Fundamental entender varias reglas de la Torá que la gente no las conoce simplemente porque no se sientan a estudiarlas, y que sin esas reglas suena como que la Torá es un libro terrible. Si vos hiciste esto en Shabbat, te apedreamos. Si vos hiciste lo otro, te cortamos la cabeza. Y si vos hiciste no sé qué cosa, entonces te vamos a quemar. Suena terrible. Fatal. Y vamos a ver que si no haces esto, haces lo otro, te damos latigazos. Y vamos a ver cómo son los latigazos, 40 latigazos, terrible. Era terrible, fatal. Y había gente que se moría por los latigazos. Entonces suena como que es una Torá en donde en realidad no sé cómo hay judíos vivos, porque en realidad tendrían que haber matado a todos. Y nosotros también tenemos que estar muertos. ¿Qué clase de Torá es esta? Y encima la Torá se llama Torá Haim, la Torá de vida, Torá Gesed, Torá de bondad. ¿Qué vida y bondad? Están todos muertos. Entonces, punto número 1, tenemos que entender que para que se aplique alguno de los castigos que la Torá estipula por cualquier transgresión de la Torá, tiene que haber dos condiciones básicas. Y si no se encuentran las dos condiciones, pues el castigo no se aplica. Entre paréntesis, el Beis Din, el juzgado, que estamos hablando del juzgado en Jerusalén, de los 71 ancianos en el Beis Hamikdash, tenía permiso, otros juzgados también, pero no importa, el de 23, yo qué sé, tenía permiso para aplicar un castigo, incluso si no correspondía según las leyes de la Torá. Si el juzgado veía que era necesario para que la gente entienda qué es lo que pasó,
¿Y cuál es el comportamiento adecuado? Pues el juzgado tiene derecho a aplicar igual el castigo. No hay problema. Hay un caso famoso en Sanedrin, Shimon ben Yotas creo que era, o Yehuda ben Taba, y eran dos personajes, ahora no me acuerdo cuál de los dos, mató 80 brujas en el mismo día. En la práctica la ley es que no se puede matar a más de una persona en el mismo día. Si hay más de un juicio de pena de muerte, se juzga uno un día, otro día, otro día, no se puede. Este mandó a matar 80 brujas en el mismo día, sin pruebas, sin testigos, sin nada. ¿Por qué? No, él vio que era necesario. Estamos hablando, Shimon ben Yotas, hace 2200 años más o menos. Bueno, ¿cuáles son las dos condiciones? ¿Y quiénes eran esas brujas? Nadie sabe. Las esposas de algunos. Sí. Nadie sabe. Están muertas, igual, no pasa La perra. nada. Sí, la perra. ¿Cuáles son las dos condiciones fundamentales que se tienen que dar? Que en este tratado no se discuten ampliamente, aparecen un poco, pero no ampliamente. Condición número uno, testigos, Eidim. Los testigos en sí tienen que ser hombres, no pueden ser mujeres, no pueden ser parientes entre ellos, tienen que haber estado ahí para testificar. Esto un poquitito lo vamos a tocar. O sea, hay condiciones sobre la condición de testigo. ¿Qué es un testigo? Condición número 2 se llama Asra. Esto va a aparecer bastante. Advertencia. Los testigos u otra gente, y la que muere y nosotros lo vamos a ver, pero mucho más adelante, incluso un demonio dice, salió una voz del cielo y advirtió, no hagas esto porque el castigo es tal, y esa advertencia tiene que haber sido dada por lo menos 3-4 segundos antes de que la persona lo haga, y la persona tiene que haber asentido. Por ejemplo, no mates porque el castigo es pena de muerte. Sí, ya sé, voy a matar igual. ¡Pah! Y mató. Si pasaron más de 3-4 segundos después de la advertencia, hay que hacer otra advertencia. O sea, las condiciones para que se apliquen estos castigos generan que prácticamente nunca se aplicaban. Y si prácticamente nunca se aplicaban, incluso el Talmud dice en otro lugar, un Beis Din, un juzgado, el Sanedrin también, un juzgado que mandaba matar, porque juzgó, mandaba matar a una persona cada 7 años, su juzgado asesino, y hay una versión que dice cada 70 años. O sea que no pasaba frecuentemente esto. Entonces, ¿para qué está? Y nosotros vamos a empezar a discutir si a este le damos latigazos, al otro le damos latigazos, y cómo se dan los latigazos. Y si nunca se dan latigazos, ¿qué tanto lío? Por un lado, lo que estamos discutiendo es que la voluntad de Dios es que cuando pasa esto, el resultado sea tal. Si un tipo hace esto, se le dan latigazos. Nunca va a pasar, no me importa. Dios quiere que cuando pase esto, el resultado es aquel. La consecuencia, mejor dicho, es tal. Lo que estamos discutiendo es la voluntad de Hashem. Más allá de si pasa o no pasa, no importa de eso. No es la cuestión. No es la cuestión. Eso por un lado. Y por el otro lado, bien pashut, bien simple, a través, esto dice la Terrebe en el Tanya, a través, y es algo pashut también, a través de ver el castigo que corresponde a una transgresión, uno se da cuenta de la gravedad de esa transgresión. Entonces es más cuidadoso con esa cuestión. Más allá de si hubo testigos o no hubo testigos, más allá de si hubo advertencia o no. Hoy en día ni siquiera hay Beis Din, ni siquiera tenemos templo, ni Jerusalén, no hay nada de esto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Andá a hacer lo que quieras. No, fíjate que por hacer tal o cual cosa, la Torá te dice que tenés que tener pena de muerte. Así que, ojo, porque es grave. Es grave. Y, por último, y nos metemos ya de lleno en esto, que se desprende de lo que yo acabo de decir. Por así decir, la tabla de reglas y de cosas graves con las que nosotros vivimos, no necesariamente la misma tabla de cosas graves con la que la Torá vive. No necesariamente. Entonces, es muy fácil caer en mala interpretación y en cuestionamientos que en realidad no llevan a ningún lado. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día me tomé el subte H. Y estaba en la estación, ahora no me acuerdo los nombres, porque encima yo no soy muy tanguero, ni nunca me gustó demasiado, pero no importa. Era uno conocido, era un tanguero famoso. Y había unas fotos y un pedazo de un tango. El tango era Amablemente, ¿puede ser? Ok, creo que se llamaba Amablemente. Y tenía un pedacito de la letra del tango. Y todo el cartel, porque la estación se llamaba como el autor del tango, que ahora no me lo acuerdo, no importa. Todo el cartel era contra la violencia de género.
que hoy en día está muy de moda hablar del tema, yo qué sé, que las mujeres y los hombres, esto y lo otro. ¿Cómo era el tango? Amablemente, no me acuerdo toda la letra obviamente, pero el punto de la letra era un tipo que encontró a su esposa con otro tipo. Entonces le dijo al tipo, al que engañó, al que engañó, vos rajate, porque en estos casos la mujer tiene culpa. Así era la letra, ¿sí? Buscar después, amablemente, sí, creo que se llamaba. Vos rajate, algo así le dice, porque la mujer, porque el hombre en estos casos no tiene culpa. Y después dice que se acercó a la chica, le dio un beso en la frente y amablemente le clavó 34 cuchilladas. Creo que eran 34. Sí, sí. Amablemente. Menos mal que fue amable. ¡Uy, Dios! Le dio un beso. Sí. Claro, le di un beso antes y después... Me parece que era un recitado de Edmundo Rivero. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No quiero decir cosas que tampoco sé. No me acuerdo. Sea como fuere, obvio que es un desastre, no se hace, no lo prueben en casa. No y no. Está clarísimo que no. Bien, perfecto. Y el cartel decía, así en la época en que el tango fue escrito, y que hoy en día es diferente, yo qué sé cuánto. En la práctica nosotros vamos a ver, ¿no? Si una tipa fue infiel, pues tendrá su castigo de pena de muerte. Y uno puede decir, pero ¿qué te importa? Si estuvo con otro, con este, con aquel. Ok, hay que entender el contexto. No tiene nada que ver con violencia de género ni con nada por el estilo. La Torá define que si una persona hace esto, tiene tal castigo. Ya se aplique o no se aplique. Por eso quería hacer la salvedad, digamos. No es una cuestión de género ni nada por el estilo. No tiene nada que ver. Ok, estamos. Vamos, les voy a leer unos versículos en la Torá, Parshas Shoftim. Hacia el final de la Torá, el libro de Dvarim. La Torá dice así. Lo leo en hebreo y después lo traduzco. Kiyakum, no están escritos todos en el Talmud, pero como es el tema que vamos a hablar, es importante saber de dónde estamos saliendo. Kiyakum eit hamas beish, la nois boy sara. Cuando se levante un testigo, jamás es como mentiroso, falso, sobre otro hombre, para decir algo mentiroso. O sea, un testigo que está mintiendo. Mentira lo que dijo. Y se van a parar, los dos hombres que están discutiendo de alguna cuestión frente a Dios. ¿Qué significa frente a los jueces? Frente a los koyanim, los sacerdotes y los jueces que estén en aquellos días. Y los jueces van a averiguar bien qué está pasando. Vino un testigo, dijo, este mató al otro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Mató o no mató? Y aquí, el testigo testificó en falso. Era mentira. Jaime Yankov no le mató a Moishe. Revisamos toda la cosa. No le mató. Sheker no había este tipo mintió. El testigo, ¿sí? ¿Qué hacemos con este testigo? La Torá dice... Y le van a hacer al testigo lo que él planeaba hacerle a su hermano. Y vas a extirpar, una cosa así, eliminar el mal de dentro tuyo. ¿Qué significa esto sin meternos en la cuestión talmúdica? Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona. ¿Qué significa esto? Significa que si viene un tipo y dijo... yo vi como Jaime Yankov le robaba a Moishe 100 pesos. Y nosotros, jueces, averiguamos la cuestión y es mentira, pues al testigo le cobramos 100 pesos. Él quería... ¿Pero por qué lo que él quería hacerle el castigo es lo que le tiene que hacer? Claro, si Jaime Yankov le robó a Moishe 100 pesos, sí. yo cuando testifico quiero que Jaime Yankov pague 100 pesos a Moishe. Yo le estoy haciendo perder 100 pesos a Jaime Yankov. Entonces yo testigo que fue probado falso, sí. Ahora yo tengo que pagar 100 pesos. Pasísemlo y le vas a hacer a él, como él quiso hacerle al otro. Esta es la definición de Eidim Zoim Memim, testigos falsos, en donde lo vamos a ver en el Talmud, pero yo lo digo antes porque nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. El testigo falso no es que miente, no es que él dijo un testimonio falso. Él es falso. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando los jueces se ven enfrentados a un tipo así, viene el testigo, dice yo lo vi a Jaime Yankov hacer tal cosa, se le pregunta al testigo, bueno, a ver, contame, ¿cuándo fue esto? ¿Qué día fue? El 3 de enero, muy bien. ¿En dónde fue? En Miami, muy bien. ¿Y a qué hora fue? A las 3 de la tarde.
de repente aparece un grupo de testigos y dice, un momentito, este señor que dice que el 3 de enero en Miami a las 3 de la tarde, este le robó al otro, estaba con nosotros el mismo día en Australia, a las 2:30 de la tarde. Es imposible que estés en Miami a las 3 de la tarde si estabas en Australia a las 2:30 del mismo día. Imposible. Entonces no es que lo que él dice es falso, puede ser que lo que diga sea verdad, pero él es falso, él no lo vio. Él es un testigo falso, es una persona falsa. Esta es la definición de Eidim Zoimim. No lo que el tipo dice, esa es otra cuestión. Puede ser que lo que el tipo diga sea verdad porque lo escuchó de su compañero y ahora viene y testifica. Él es un falso. Entonces, en ese caso, se le hace a él lo que él quiso hacerle al otro. ¿Estamos? Bien. ¿Y en el caso de matar? Oh, lo matamos. Ah, por... ¿Sí? ¿Lo vamos a ver? Sí, señor. En el caso de matar, lo matamos. Yo vengo a testificar que vi como Jaime y Anco mataba a Moishe. Pero si vos estabas en... Listo, a vos te matamos. Lo vamos a discutir. ¿Estamos? Bien. Vamos al... No, hay temas interesantes. ¿Qué pasa si no puedo? Si yo testifico de Así que... empieza el Talmud. Paciencia. Con eso vamos a empezar. Bueno, si se fijan en la página que tienen al frente de ustedes, está lleno de letras por todos lados. Incluso a los costados van a ver letras de otro tipo de abecedario. Se suele llamar Ksav Rashi, letras de Rashi, pero en realidad son anteriores a Rashi también. El punto es que Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, Francia, año 1100 aproximadamente, escribió un comentario a la Torá, escribió un comentario al Talmud, a casi todo el Talmud, no a todo. Nos llegó su nieto el Rashbam, terminó escribiéndolo, en Baba Basra, yo que sé, en diferentes lugares en el Talmud. Y la forma que se entiende la página es la siguiente. Voy a hacer así para que sea más fácil. Lo que está en el medio, ese es el texto concreto del Talmud. Van a ver, por ejemplo, acá, al comienzo... ¿Dónde está? No lo veo, acá está. Gimel Mem. Esto te está indicando que ahí termina una Mishnah y empieza la Gemara. Gimel Mem, Gemara. Entonces el pedacito que está... Esto es simplemente porque es la primera de todo el tratado. Después no son así. Empieza la Mishnah... Termina la Mishnah, viene la Gemara. Lo que está en este costado, o sea, el costado que está pegado a la encuadernación del libro, ese es Rashi. Cuando vos pasás de página, por ejemplo, en cualquier página, agarramos, no importa, esto es Rashi y esto es Rashi. Siempre que está adentro es Rashi. ¿Por qué? Porque la gente pasaba el libro así, ¿sí? Y esto es lo primero que se gasta de la página. Entonces, para que el comentario de Rashi no se gaste, está adentro. Lo que está afuera es Tosafot. Tosafot literalmente significa adiciones. Tosafot, la mayoría de ellos eran... No, la mayoría no. Muchos de ellos eran nietos de Rashi. La mayoría no, muchos de ellos eran nietos de Rashi. Todos personajes que vivieron en Europa, ¿sí? Europa Oriental, Francia, Alemania y esos lugares. Nosotros no vamos a leer Rashi por Rashi, porque vamos a estar acá 3 horas simplemente para entender cómo dice... Rashi lo que hace es comentar el Talmud. Cuando aparece una expresión extraña o una idea extraña, de vez en cuando vamos a decir, miramos tal Rashi, etc. Tosafot tiene un trabajo totalmente diferente al de Rashi. Muchas veces discute con Rashi, muchas veces simplemente dice otra cosa. El trabajo de Tosafot es discutir. Si acá en este lugar se dice esto y acá se dice lo opuesto, ¿cómo lo pegás? Es el mismo Talmud. O en otro lugar en el Talmud dice otra cosa opuesta. Entonces Tosafot se ocupa de... no discutir, no me sale la palabra exacta, sino de conciliar. Conciliar diferentes frases en diferentes lugares, o de explicar las cosas diferentes que Rashi. Cohesiona el texto. Sí, totalmente. Después hay otros comentarios a los costados, más pequeños, de diferentes personajes, en diferentes épocas, correcciones al texto. Bien, vamos a empezar. La forma que vamos a hacer la clase es, yo voy a leer el hebreo, o el arameo, lo que sea, y voy a ir traduciendo. ¿Estamos? No, el comentario de que no sacamos a la Jod, de que hizo ese... Sí, es interesante. Cuando uno estudia Mishnah, tiene que ser extremadamente cuidadoso. Esto lo estamos hablando en llaves, me parece. Extremadamente cuidadoso en llaves, ¿no? El Farbrengen sí, también. el Farbrengen, ok. El Talmud llama a los Tanaim, los personajes de la Mishnah se llaman Tanaim, Tanaim.
El Talmud llama a los Tanaim Mavale y Oilam, destructores del mundo. Tanaim Mavale y Oilam, destruyen el mundo. ¿Por qué? Porque si vos estudias una Mishnah y querés extraer la halajá, la ley de la Mishnah, casi seguro te confundís. Vas a hacer un desastre. Porque la Mishnah no trae los razonamientos del por qué la ley es así. Porque de acuerdo al caso, puede ser que la ley sea diferente. Lo hablamos allá, me parece. De acuerdo al caso, la ley puede ser diferente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estudiar la Mishnah y después la Gemara sobre la Mishnah. Nosotros lo que vamos a hacer es ese mismo proceso, pero aún así, cuando uno estudia la Gemara, en este caso justamente de Makot, es más sencillo que otros tratados. Pero a veces uno estudia todo un texto, se llama Sugya. Sugya es un conjunto de discusión, puede tener más páginas, menos páginas, más frases, menos frases. Cuando uno estudia una Sugya, a veces la halajá es clara. Incluso a veces el Talmud dice, Hilchasa Ka. La halajá es así. Bueno, ya está. La halajá es así. Y a veces no dice, y a veces es muy difícil darse cuenta cómo es la halajá. Entonces Rashi dice una cosa, Tosafot dice otra, otros comentaristas dicen otra cosa, y así sucesivamente. Nosotros no vamos a estudiar halajá. Nosotros estamos estudiando Talmud. Para estudiar halajá hay que ir al Shulchan Aruch, al Código de Ley Judía, y ver cómo se define la cuestión, o al Rambam en este caso, porque son leyes que ni siquiera se aplican hoy en día. Bien, vamos. La forma en que lo voy a leer, no se rían ni se asusten, se suele estudiar con un cántico, a propósito, porque eso ayuda a que la persona entienda la estructura de lo que está estudiando. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo es que los testigos se vuelven zeimemim, falsos? ¿Cómo funciona esta cuestión de que los testigos se vuelven falsos? Entonces el Talmud, la Mishnah da un par de casos, 3 casos si no me equivoco. Nosotros, porque todo testigo tiene que ser de a 2, no hay testimonio menos de 2 testigos. Hay casos en los cuales sí, Kamul Ishbua para juramentos, pero ahora en ese momento. Nosotros testificamos sobre este tipo Ploini. Ploini es fulano y mengano en hebreo, Ploini. Sobre Ploini, fulano y mengano, que es hijo de una divorciada o hijo de una jalutza. ¿Qué pasa acá? El maíz es así. Ahora explico qué es jalutza. A propósito no lo traduje porque no tiene traducción de una sola palabra. Es más complicado. El maíz es así. Cuando un kohen se quiere casar, el kohen tiene ciertas restricciones, el sacerdote tiene ciertas restricciones de con qué mujeres se puede casar y con qué mujeres no se puede casar. Un kohen tiene prohibido casarse con una mujer divorciada. Bien. A su vez, esto está escrito en la Toira claramente, a su vez, un kohen tiene prohibido casarse con una mujer que haya pasado por un proceso de jalitza. ¿Qué es jalitza? Hay una cosa que se llama ibum, casamiento levirato. ¿Qué es el casamiento levirato? Hay un tipo X, casado con una tipa. El tipo se muere, se murió, pobre tipo. Y no tienen hijos con la tipa, no tienen hijos. La mujer queda automáticamente atada a algún hermano del tipo este. Si el tipo no tiene hermanos, bueno, más tú vas a casarte con quien quieras y otra cosa. Pero si el tipo tiene hermanos, si tiene hermanas no, porque la mujer no se va a casar con una mujer, si tiene hermanos, queda automáticamente atrapada a alguno de esos hermanos. El más grande es el que tiene la mitzvah, digamos, de casarse con la viuda de su hermano. Pero si el más grande no quiere, se la puede pasar a algún otro, el que quiera. Si ninguno quiere, esta tipa está atrapada, no se puede casar con nadie, entre comillas extraño, que no sea de la familia, hermano de su ex marido muerto, fallecido. Entonces hace un proceso que se llama jalitza. Jalitza, la traducción literal de jalitza es remover. La jalitza es remover. ¿Cómo funcionaba jalitza? Bekitsu, en resumen, tenía que ser frente a un juzgado en donde el tipo tenía puesto una especie de sandalia, un tipo de sandalias romanas que se estaban con unos hilos, sandalias. Sí, y la tipa le sacaba las sandalias a la jalitza, le sacaba la sandalia, escupía enfrente de él, no a él, escupía enfrente, tipo al piso, y la gente que estaba alrededor decía, ay, ves jalitza, no, ves 3 veces. Vos sos un tipo que te hicieron jalitza, no te quisiste casar con la viuda de tu hermano. A través de ese proceso, la tipa quedaba libre. Estaba en la toira el proceso. La tipa quedaba libre y se podía casar con quien quiera. Ya está. Ruth. Ruth es una historia de jalitza. Sí. Ahora bien, nuestros sabios prohibieron... Sí. ¿Por qué hiciste la salvedad de que la mujer no tuviera hijos?
Porque si la mujer tiene hijos está ptura, está exenta de jalitza. La condición fundamental es que no haya tenido hijos. Si ellos tuvieron hijos, bueno, se murió el marido, ¿qué va a hacer? Que haga lo que quiera con su vida la tipa. Los hijos heredan, Sí, en sí. el caso Sí. de tierra del padre, pero Sí. la mujer no hereda. Ujú. Entonces se corta la rama si él no tiene. Sí, básicamente sí. Ahora bien, nuestros sabios... Hijos, no hijas. No, si La tiene mujer hija no también. hereda. No, es lo mismo. Hijas también Sí. heredan. ¿Ah, hija? No, no hereda. La hija hereda, ¿sí? Ah, la hija hereda. Sí, sí. Perdón. Sí, Sí, Gracias. no tiene que tener hijos. sí, sí. Nuestros sabios prohibieron que un kohen se case con una jalutza, con una mujer que pasó por este proceso de jalitza. ¿Por qué? Porque el proceso de jalitza parece como una especie de divorcio. Incluso el Beis Din escribe un documento, porque si no esta mujer quiere casarse, encontró un novio, lo que sea, quiere casarse, me va a preguntar, bueno, contame, ¿vos estuviste casada? Sí. ¿Y qué onda con tu marido? ¿Qué pasó? Se murió. ¿Y tenía hermanos? Sí. ¿Hiciste jalitza? Sí. A ver, probámelo. No tengo que comprobarlo. Bueno, había testigos. El Beis Din el juzgado escribía un documento de jalitza, que ella lo cuidaba, obviamente, porque con ese documento podía casarse después con quien quiera. Ahora bien, parece una especie de divorcio, la jalitza. Entonces nuestros sabios prohibieron, como la Torá prohíbe, esto se llama en arameo mid de Oraisa. Oraisa es la Torá. Como la Torá prohíbe al kohen casarse con una mujer divorciada, y esto parece un divorcio, nuestros sabios, Miterabanan se llama, nuestros sabios agregaron una prohibición de que el kohen se case con una jalutza. ¿Estamos? Bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. De hecho, ¿qué pasa si esa mujer queda viuda y todos los hermanos que pueden llegar a casarse están casados? ¿Se puede casarse con más de una mujer? Ah, claro. Hoy en día no. Bíblicamente hablando, cualquiera de los hermanos podría tomar una segunda mujer. Hoy en día está prohibido, el Shulchan Aruch está escrito, está prohibido, por lo tanto, automáticamente está forzado a alguno de los hermanos a hacer jalitza. Perfecto. Sí, sí. Incluso hay casos, ahora no los recuerdo todos, pero hay casos en los cuales el Beis Din mismo, el juzgado mismo, recomienda jalitza. No te cases. ¿Qué sé yo? Si los hermanos están meyuben, o son locos, o de repente los hermanos del tipo este tienen 80 años y la tipa tiene 25. ¿Sabes qué? Hacemos jalitza. No me vengan con cosas raras. Jalitza. Bien. Porque va a terminar mal. Entonces hay lugares en donde, aunque el hermano diga, no, yo me quiero casar, el Beis Din, no, hay que casarse, sí. No, jalitza. Fuerza la cosa, digamos. Bien. Convenciéndolo o lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un tipo que era un kohen. Es un kohen. El tipo está casado con su esposa, felizmente, sin ningún problema, ¿sí? Y tiene sus hijos, está todo bien. Y de repente se presentó un grupo de personas, 2 por lo menos, frente al Beis Din, y dijeron, nosotros venimos a testificar que la esposa de nuestro amigo kohen, o directamente, venimos a testificar que el hijo de nuestro amigo kohen es un Ben Gerusho Ben Jalutza. La esposa de nuestro amigo kohen era divorciada cuando se casó con el kohen, o había pasado por el proceso de Jalutza. Automáticamente, ¿qué pasa? El hijo de este hombre kohen se llama Halal, no es kohen. No es un kohen, se llama Halal. Halal significa como profanado, una cosa así. Hilul Hashem, como profanación del nombre de Hashem, Halal. ¿Qué significa esto? Es un Yehudí 100% y tiene todos los méritos y todas las obligaciones de un Yehudí 100%, pero no es kohen. Es hijo de un kohen con una mujer que no podía casarse con ese kohen. Entonces se llama Halal. ¿Estamos? Hoy en día no hay mucha diferencia, no se lo llama la Torah como kohen porque no es kohen. Poco metro más. Bueno, en la época del Beis Hamikdash era bastante más complicado, porque no podía trabajar en el Beis Hamikdash. Si no es un kohen, ¿qué hace ahí dando vueltas? No puede comer las donaciones que le corresponden a los koyanim. Era más complicado. Entonces acá de vuelta, ¿cuál es el caso? Tenemos 2 tipos que vinieron y testificaron. Nuestro amigo que se llama kohen, es un halal. ¿Qué kohen? ¿Por qué es un halal? Porque la mamá no se podía casar con su papá. Su papá es un kohen, es verdad, pero la mamá no se podía casar por lo que sea. Acá dice Ben Gerusha, Ben Jalutza. ¿Qué hacemos? Eino Imbrim. Y obviamente, posteriormente estos testigos son probados falsos. Ellos son falsos.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a decir? ¿Que ahora los testigos se vuelvan ellos halalim? ¿Y qué sentido tiene? Ponele que ni eran koyanim. No eran koyanim, venía a testificar para hinchar nomás. ¿Qué vas a decir? Ahora no sos koyan y sos un halal. ¿Qué me importa? No tiene sentido. O si eran koyanim los testigos, ¿qué vas a decir? Que ahora de repente cambiamos tu esencia. No sos más koyan, ahora sos un halal. No tiene sentido. Halal es solamente si el tipo nació de una mujer casada con un kohen y esta mujer no se podía casar con el kohen. Nosotros como rabinos, digamos, Beis Din, lo que sea, juzgado, no podemos hacer un halal. No existe. Entonces, ¿qué haces con estos tipos? Son testigos falsos. Y la Torá dice, así senlo, y le vas a hacer como él le quiso hacer al otro. Vos quisiste hacer que tu amigo sea un halal, pero yo no te puedo hacer vos halal. Leike Arbaim. Entonces le damos 40 latigazos. Le damos latigazos. Después el Talmud va a explicar por qué esto, cómo, cuándo, etc. Le damos 40 latigazos. Próximo caso. Otro caso totalmente diferente, ¿sí? Pero comparte esta cuestión de que no podemos aplicarle el castigo. Nosotros testificamos sobre Ploini, sobre este fulano, que él se tiene que ir al exilio. ¿Qué significa irse al exilio? Cuando una persona mata a otra sin intención, sin querer, estaba subiendo por una escalera y la escalera se rompió y se cayó arriba de un tipo y lo mató. No fue a propósito. Lo mató. Revisó la escalera antes de subirse y estaba todo bien, qué sé yo, y se cayó y se mató y lo mató al otro. ¿Qué cosa? Se tiene que ir al exilio por varias razones. Por un lado, la que More mismo lo va a decir, para que sea capara, para expiar, porque al fin y al cabo llegó una muerte a tus manos. Entonces algo no bueno tenés. Y por el otro lado, el vengador de sangre del muerto puede matarlo. Entonces, ¿sabes qué? Andate a una ciudad de refugio, así se llamaban, y en las ciudades de refugio el vengador no puede entrar. Tiene prohibido entrar. Y si entra igual y te mata, lo matamos al vengador. ¿Qué va a hacer? Pero acá hay un problema. Vienen los testigos y dicen, este se tiene que ir al exilio porque él mató a alguien sin querer. Bueno, probamos que los testigos son falsos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a mandar a ellos al exilio? Si no mataron a nadie sin querer. ¿Qué sentido tiene? Mandate al exilio vos ahora. ¿Qué exilio de qué? Yo no hice nada. Pero ¿por qué los testigos son falsos? Porque son mala gente. Y por... Schlechte Menschen. Sí. Mala gente. Claro. La Torá, tu pregunta en realidad, intuyo yo, encierra otra cuestión. Cuando cuentan nuestros sabios en el Talmud, Shabbos, cuando Moshe Rabbeinu fue a recibir la Torá en Monte Sinai, ¿sí? Los malajim, los ángeles, se le quejaron a Dios. Es un paso que en Tilim, le dijeron. Deja tu gloria a la Torá, deja tu gloria en los cielos. ¿Qué le vas a dar a la Torá? Esta gente son desastrosos. Deja tu gloria en los cielos, le dijeron los ángeles a Dios frente a Moshe. Y Moshe no sabía qué decir. Yo vengo acá a llevarme la Torá, ¿y ahora qué hago? Se la quieren quedar los ángeles. Entonces Hashem le dijo a Moshe, a ver, contestales, ¿por qué te tengo que dar la Torá? Y Moshe dijo, ¿yo? ¿Qué querés que diga? Y Hashem le dijo, agarrate de mi quise Jacoboid, agarrate de mi trono de gloria y dale nomás, empezá. Ok, Moshe se agarra del trono de gloria, sé lo que fuera que quiere decir, si es algo espiritual. Y empieza. Ustedes, la Torá que dice, no matarás. ¿Ustedes matan gente? Preguntó a los ángeles. ¿Ustedes matan gente? No, dijeron los ángeles, no, nosotros no. Ok, ¿qué más dice la Torá? Respetarás, en realidad dice antes, no importa, yo dije al revés. Respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes tienen padre y madre? Preguntó Moshe. No, dijeron los ángeles. ¿Qué está diciendo? No, la Torá no es para ustedes. No está escrita para ustedes. Ustedes son malajim, vayan ahí, hagan sus cosas de ángeles. La Torá fue escrita para nosotros. La Torá fue escrita para un tipo que le tenés que decir, ¡hey! ¡No mates! ¿Entendiste? No se puede. ¿A vos se te ocurrió matar gente alguna vez? Baruch Hashem, mis padres me criaron que nosotros gente no matamos. Quizás hacemos otra cosa, matamos hormigas, pero gente no. No robes. No, ¿qué me está diciendo? No, a la gente se le ocurre matar, robar. Le tengo que decir, no lo hagas. Sí, claro, pero ¿por qué testigos enemigos? ¿Vos sos amiga de todo el mundo? No, pero no, Bueno. pero no enemigo. ¿Qué va a hacer?
Hay de todo en la vida. Hay de todo en la vida. Existe. Si la teoría dice que existe, porque Sí. existe. Lamentablemente. Testigos de que dos personas vienen como testigos de falsificaron Acusarte. un pagaré y firmaron. Entonces son Oh. testigos de una deuda. Claro. Entonces vienen dos personas, vos me debés tanto, acá está, y nosotros firmamos. Yo lo entiendo, pero ¿por qué testigos falsos? Porque ganarían unos pesos. Le pagan por eso. Si la deuda son 10 pesos, no vale la pena. Pues si la deuda son unos cuantos millones, hacemos un arreglo. Yo testifico por vos de Bueno, que te pero en el deben caso de esto. matar, Y vos después en me el pagás caso- un poco a mí. ¿Qué tanto lío? De los millones que te corresponden a vos. O sea que ¿me das a mí? ya estaban corruptos ahí. La teoría dice, No, no es que es ahí. No es que era Ya, en corrupto. ese momento El hombre por Era naturaleza hombre. tiene estos Tiene el pensamientos. libro de La Dios. teoría dice, Sí. Midvar Sheker Tirhak, alejate de la mentira. Alejate de la mentira. Midvar Sheker Tirhak es un paso. Una de las, está en Sanedrin también, una de las explicaciones de nuestros sabios sobre esta idea de Midvar Sheker Tirhak es, escuchá, supongamos que es Emes, ¿sí? Verdaderamente. Jorge me debe a mí 1000 pesos. Pero me debe, ¿sí? Él sabe, yo se los presté y él lo sabe. Pero se hace el tonto y no quiere pagar y se escapa y qué sé yo, qué sé cuánto. Problema de Ustedes dos vieron cuando yo le presté a él la plata y saben que realmente yo soy una persona honesta, real, yo nunca miento. Y ustedes vieron cuando yo le di la plata y saben qué clase de persona es él, mala persona que no quiere pagar. Entonces, ¿qué hago yo? Los llamo a ustedes dos. Miren, ¿ustedes vieron cuando yo le di la plata? Sí. ¿Ustedes saben que Jorge es un desastre? Sí. ¿Ustedes saben que yo soy una buena persona? Sí. Vamos a hacer una cosa. Vengan conmigo al juzgado. Bueno, perdón, dije un detalle mal. Ustedes no vieron cuando Jorge me dio la plata. Perdón, ese detalle estaba. No vieron cuando Jorge me dio la plata, pero ustedes creen en mí y saben que este es un desastre. Vengan al juzgado conmigo. Testifiquen por mí de que yo le presté la plata y así el juzgado lo va a forzar a él a pagarme. ¿Es verdad que él me debe plata? Digamos, objetivamente hablando, sí. ¿Es verdad que es un trucho? Sí. ¿Es verdad que yo soy verdadero? Sí. Pero ustedes no vieron. Entonces, Esto se llama Sheker, es mentira. Es mentira. No se puede hacer eso. Midvar Sheker Tirhak. A pesar de que toda la historia es verdadera, si yo dije mal un detalle. Sí, Ustedes no sí, vieron cuando me prestó, cuando yo le presté. La historia es verdadera. Y sabemos que es una mala persona y que yo soy bueno. Y es mentira igual. Midvar Sheker Tirhak. pero yo no obtengo beneficio de decir que Bueno, yo después te doy unos pesos de lo que él me da a mí y yo te doy a vos. esa es la parte segunda. Claro. No, pero hay una pena para el caso del falso testimonio. Sí. Es como todo. Sí. No se trata tanto de ellos, sino de los falsos testigos. También, Claro. claro que sí. Porque ahí ya no es falso testigos, es otra cuestión, falso testimonio, correcto. ¿Sí? Entonces acá, Einoimbrim, terminamos la Mishnah y terminamos la clase. Einoimbrim igle ze tachtav. No vamos a decir que estos tipos, testigos, se vayan al exilio porque querían mandar al exilio a su amigo, el Aloy Kerbaim, sino que recibe 40 latigazos. Que después discutiremos mucho más adelante qué son los 40 latigazos y cómo se dan, y qué sé yo. Ahora no es el momento. Pero el punto que está sacando la Mishnah es cuando no se puede aplicar esta cuestión de azama, lo que le quisiste hacer al otro, te lo hacemos a vos, porque no tiene sentido. ¿Qué hacemos? 40 latigazos. ¿Estamos? Vamos a estudiar una línea nada más del Talmud para que entiendan cómo la Gemara aparece después de la Mishnah y dice, pará, ¿de qué estás hablando, pavada? No tiene sentido. Donde está la Gimel y la Mem, ¿sí? Si lo ven ahí. No, hoy no lo voy a explicar todo en detalle, ¿sí? Lo explicamos en la clase que viene, pero por lo menos para irse con algo un poco más sustancial sobre qué es la Gemara. Pregunta la Gemara, es una pregunta, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? El texto de la Mishnah es ¿cómo los testigos se vuelven zoimemim? ¿Qué significaba zoimem? Que le aplicamos al tipo el castigo que él quiso aplicar al otro. Pero la Mishnah, ¿de qué está hablando? De dos casos en los cuales no le aplicamos al tipo el mismo castigo. Entonces, debería haber dicho, ¿cómo los testigos no son zoimemim? Porque no le podemos aplicar el mismo castigo. El texto de la Mishnah es, ¿qué es un testigo zoimem? Así, no le aplicamos el mismo castigo. Debería decir, ¿cómo no son zoimemim? ¿En qué caso no le aplicamos el mismo castigo? En tal y cual caso. Hay algo que no pega. El texto está mal. ¿Qué está diciendo? Este es el clásico pensamiento talmúdico. La Mishnah es muy lindo lo que dice, pero no tiene sentido.
¿Qué era Soinemín? Testigos falsos, donde ellos son falsos. La Gemara como que corregiría. No, No. la respuesta no es corregir. Existen casos en los cuales la respuesta es el texto está mal. Okay. Incluso se llama Jesús Mixra, el texto le faltan palabras y este es el texto real, concreto. Existen casos, pero es la última respuesta que puedes dar. ¿Y cuál sería la diferencia entre corregir y decir que está mal, que faltan No, palabras? ok. Es lo mismo. Corregir y falta palabras es lo mismo. Lo que digo es el último La recurso. intención. El último recurso que la Gemara toma cuando una Mishnah no tiene sentido, el último recurso es decir el texto está mal. Es el último recurso. Okay. Porque es un recurso, entre comillas, desagradable. En donde, no era que estaba todo bien y de repente está todo mal. Pero para llegar a eso, la Gemara lo que hace, yo no estudié todo tampoco, pero en general lo que hace tantas preguntas y es tan contradictorio lo que dice y tan loco lo que dice que no queda otra solución. No queda otra solución. Y de repente aparece un personaje y dice, Jesús Mixera, faltaban palabras. Y este es el texto correcto. La Mishnah se transmitía mucho en forma oral. Por lo tanto, puede ser que en la repetición o bien se haya invertido o bien se haya perdido. Eso es... La Gemara explica en otro lugar que era un buen talmid, que era un buen estudiante. Un buen estudiante era el que repetía 100 veces lo que el maestro le decía. Un buen estudiante era repetir 101 veces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la costumbre era que se paraba el maestro, tenía montones de estudiantes, y decía, repitan muchachos, los chicos repetían, de vuelta, hasta que se le grababa en la cabeza, lo aprendían de memoria. Porque muy payot, muy simple, Baruch Hashem, nosotros tenemos libros, y vas y compras un libro y no es el fin del mundo. Pero no había libros, antes eran todos manuscritos, eran rollos, el rollo de la Mishnah. Y había uno para 200 personas. Entonces no es que cualquiera podía tener el libro frente a sí. No, había uno que decía en voz alta, el resto repetía. Y después el maestro explicaba. Pero no era tan sencillo. Incluso, sin irse tan lejos, 200 años atrás, tenían un texto, un libro, por lo menos era un libro, pero tenían un libro y los chicos sentados alrededor. Entonces había pibes que aprendían a leer al revés. Y después, posteriormente, cuando ya había libros, agarraban el libro y lo ponían al revés. Y leían. ¿Qué haces? Se lee al revés. Dice, yo siempre estaba sentado enfrente. Claro. Siempre estuve sentado del otro lado. Y yo aprendí a leer así. No puedo leer de otra manera ahora. Vos vas a las viejas sinagogas en Polonia, vas a ver los textos pintados en las paredes. Eso de que tengamos un sidur cada uno. Es un lujo. Hoy en día es algo obvio, pero es un lujo. Estaban los No era principales, estaban pintados en las paredes. Incluso en el Shulchan Aruch mismo hay montones de leyes. ¿Qué pasa si vos te salteaste tal parte del texto o lo dijiste mal? Y uno pregunta, ¿pero cuán bruto puede ser? Tenés que leer nada más. No había libros, se los sabían de memoria. Y bueno, la memoria vuela para acá, para allá, me olvidé un pedazo. O lo dije mal. ¿Qué hacemos? Bueno, volvés, no volvés. ¿A dónde volvés? Era otra circunstancia. ¿Podés repetir la pregunta de la Gemara? Sí, la pregunta de la Gemara es la siguiente. La Mishnah cita como título, ¿qué son testigos zoimemim, falsos? Y trae dos casos en los cuales no podemos aplicar el mismo castigo que los testigos querían aplicarle a la persona. Entonces el título, pregunta la Gemara, no pega con los casos que se trajeron. El título era ¿cómo aplicamos el mismo castigo a los testigos? Me trajiste dos casos donde no aplicamos el mismo castigo. Entonces el título debería ser otro. ¿Cómo no son testigos falsos? Talita el caso. Testigos falsos, llámese, que le aplicamos el mismo castigo que querían aplicar. Suena como contradictorio. ¿Cómo es la camiseta de River? Agarramos el color azul, el color amarillo, los ponemos así. Pará, mira. No me digas, la camiseta de River era diferente, ¿no era diferente? Entonces hay algo que no pega. O cambia el título o cambia la camiseta, pero no, las dos cosas juntas no puede ser. Esto es lo que está preguntando la Gemara. No pega. El título no pega con los casos que se trajeron.